días, les saludo en el nombre del Señor Jesús. Quisiera invitarles a que abramos la escritura en el Evangelio según San Lucas. Y esta mañana vamos a comenzar el capítulo 10. Evangelio según San Lucas, capítulo 10. Y vamos a leer los dos primeros versículos. Yo voy a leer de la Biblia de las Américas y la palabra del Señor dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dios bendiga su palabra, hermanos. Esta mañana nosotros vamos a prestar atención con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente a estos dos versículos que acabamos de leer. Como les decía, estábamos comenzando ya el capítulo 10 del Evangelio según San Lucas, y en el capítulo anterior, al final, la palabra de Dios nos enseñaba que 3 personas pretendieron ser discípulos del Señor, 2 de las cuales se presentaron ellas mismas como voluntarias para el servicio a Cristo, mientras que uno sí fue llamado por el Señor. Y nosotros pudimos ver de que estas 3 personas también representan un universo de otras personas en todos los tiempos, quienes también de alguna manera se han presentado como voluntarios para ser discípulos del Señor, y otras personas también han sido llamadas para ser discípulos de Cristo. Ser discípulo del Señor significa ser cristiano, y habíamos visto nosotros también esto. Y yo les decía de que estas 3 personas representan el universo de personas de todos los tiempos, quienes presentan excusas para no seguir a Cristo. Sabemos pues que estas 3 personas no siguieron al Señor, y seguramente muchas más tuvieron la misma actitud en el tiempo de Cristo. Para seguir a Cristo de una manera bíblica, nosotros habíamos visto que es preciso poner al Señor en primer lugar de nuestras vidas. El Señor debe estar por encima de nuestras familias, Cristo debe estar por encima de nuestras amistades, Cristo debe estar aún por encima de nuestras propias vidas, nuestras propias existencias, nuestros propios comodidades también. Ser un discípulo del Señor es seguir un camino donde es preciso estar muerto para el mundo, pero vivo para Dios. Muerto para el yo, muerto para la familia, muerto para los amigos, vivo para el Señor. Eso es lo que representa cuando el Señor nos dice que debemos tomar nuestra cruz. Habla de morir estando vivos, así como también dice Romanos capítulo 12 que debemos de presentar un sacrificio vivo, porque nuestra vida está todavía aquí en nuestro cuerpo, pero nosotros ya no pertenecemos a este mundo, sino que pertenecemos al Señor, nuestro Salvador. Algún día nosotros podemos escuchar, tal vez, que nuestros amigos podrán decir que aquella persona que fue amigo o que fue amiga, pues ya no podemos contar con tal persona para caminar juntos. Ahora parece que vive más preocupado, más preocupada, más ansioso por estar reunido con los de su especie, por decir de alguna manera, enredándose en las cosas que son de Cristo y su reino. En realidad nosotros somos una familia de Dios, una familia espiritual. Somos un grupo de personas que hemos sido redimidos por la gracia del Señor, y estamos reuniéndonos aquí en la tierra como un ensayo de lo que va a suceder en el cielo. Por muertos para el yo, queremos decir que nuestras agendas han pasado a un segundo plano, mientras que los intereses de Cristo son una nueva preocupación, y esos intereses ocupan un primer lugar en nuestras vidas. Un creyente se toma en serio su llamado, se toma en serio el Evangelio, se toma en serio también proclamar las buenas noticias del Señor.
Todo comienza con lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Si vamos a decir que el Evangelio es poder para salvación, debemos demostrar que ese poder se ha manifestado primero en nuestras vidas. De lo contrario, como dijo un escritor del pasado, nosotros vamos a estar vendiendo una medicina para la tos mientras tosemos. Y decimos que es una medicina efectiva, eficaz para la tos. Esto nos convierte a nosotros, pues, hipócritas. El Evangelio es el poder de Dios para salvación, dice la Escritura, y nuestras vidas debe ser una muestra de ello. Nosotros vivimos en tiempos en que son muchos los que han hecho una profesión tibia de fe en el Señor, y siempre están pidiendo a estas personas que han hecho una profesión tibia en Cristo que nosotros oremos, o en los lugares donde ellos van, que oren por la salvación de sus familiares y amigos. Pero nosotros tenemos que pensar aquí cuál puede ser el efecto en la vida de ese familiar, la vida tibia de una persona, sobre las oraciones que la iglesia puede estar haciendo. Nosotros podemos estar orando por la salvación de nuestros familiares, pero ¿qué sucedería si ellos ven que nosotros tenemos una vida tibia? Una vida que no está bien definida si somos total y completamente de Cristo o si todavía somos como antes éramos. Esto es algo que a mí me asombra mucho. ¿Qué es lo que estas personas tibias desean? Que sus familiares también sean tibios como ellos. ¿Quieren ellos enseñar por medio de sus propias vidas un cristianismo que no está en las Escrituras? Hermanos, el Evangelio no es tibieza, sino es un santo celo por Cristo, por su palabra, por su gloria. El Evangelio es obediencia. De allí que podemos ver en nuestro pasaje que Cristo les da mandamientos a estos 70 hombres en la misión que el Señor les encomienda. Así es que abrimos la Escritura ahí donde estamos, en Lucas 10. Nosotros vemos, por ejemplo, que el versículo 4 le dice el Señor, les da mandamientos acerca de lo que no deben llevar. En los versículos del 5 al 8, el Señor les da órdenes de lo que deben hacer y lo que no deben hacer en las casas y las ciudades donde ellos vayan a ir. Y así el Señor ha dado mandamientos a sus seguidores, son mandamientos para que nosotros obedezcamos. Y aquellos 70, distintos a estos 3 que habían puesto muchas excusas para no seguir al Señor, ellos estaban dispuestos a todo por Cristo y su Evangelio. Dice la Escritura, después de esto el Señor designó a otros 70 y los envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y a todo lugar donde Él había de ir. Esto también nos recuerda un poco cómo era el ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un heraldo, él iba delante del Señor antes de que el Señor empiece su ministerio terrenal, llamando a los hombres y a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, al arrepentimiento de sus pecados. Así también nosotros debemos de llevar el Evangelio a todas las ciudades, principalmente, como nosotros vamos a ir viendo ahora. Tenemos que hacerlo aquí en nuestra propia familia, tenemos que hacerlo aquí en esta área donde se encuentra nuestra iglesia, el lugar donde nosotros nos reunimos, antes que comenzar a pensar en llevar el Evangelio a otros lugares. Tenemos que cumplir con lo que nos corresponde aquí en nuestra localidad. El Señor los enviaba de 2 en 2 delante de Él, y yo creo que son muchas las razones por las cuales el Señor hacía esto. Pero yo quisiera, hermanos, que nosotros prestemos atención primeramente al aspecto doctrinal del Evangelio, al aspecto doctrinal. Una pareja de misioneros deben tener unidad en su pensamiento, deben tener unidad doctrinal. En Amós capítulo 3, versículo 3, nosotros leemos que la Escritura dice: ¿andarán 2 juntos si no estuviesen de acuerdo?
Pero el Señor les manda a ellos de dos en dos, y nosotros podemos suponer, sobreentender de que cada pareja tenía una coincidencia doctrinal acerca de cómo predicar el Evangelio, cómo llamar a las personas al arrepentimiento y cómo llamar a las personas a que pongan su fe en Cristo. Yo quisiera que nosotros pongamos un pensamiento en nuestras mentes. ¿Cómo veríamos a una dupla, a una pareja evangelizadora, donde uno de ellos practica el decisionismo, la oración del pecador y el llamamiento al altar, mientras que el otro evangeliza bíblicamente? No sé si a usted alguna vez le ha tocado salir a evangelizar, a compartir el evangelio con una persona que es decisionista. Pues a mí me ha tocado esa experiencia, hermanos, y es una experiencia muy... No es buena, porque mientras yo recuerdo estaba presentando el Evangelio del Señor, procurando hablar las palabras que el Espíritu Santo pueda usar para convencer de pecado a la persona con quien yo me estaba dirigiendo, cuando había terminado yo de presentar el Evangelio y me quedé en silencio, para escuchar la respuesta de esta persona, pues mi compañero se adelantó y le dijo que haga la oración del pecador, ¿no? Entonces yo había estado pues hablando como unos 20 minutos y en un minuto destruyó todo lo que pues estaba construyendo yo. Yo no sé si a usted le ha tocado, pero cuando yo estaba leyendo este pasaje del Evangelio de San Lucas, yo estaba recordándome de esa experiencia. Es una experiencia no muy buena, por eso es que la Escritura es muy sabia cuando dice: andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Yo creo que no. También podemos imaginar nosotros en nuestras mentes, y pues casi en el mismo sentido del ejemplo anterior, cómo sería una pareja de misioneros donde uno cree que la salvación del pecador descansa en su libre albedrío, mientras que el otro está convencido de la soberanía de Dios en la salvación. Evidentemente el caso es muy parecido, pero una persona así lo que haría sería procurar que la persona misma, de esa persona misma, nazca fe, nazca un montón de cosas que la Biblia enseña para que una persona proceda a la salvación. Evidentemente que ninguna de estas parejas pudiera cumplir el propósito al cual han sido enviados. No podemos imaginarnos que ellos han estado caminando en esa desigualdad doctrinal, sino tenía que haber unidad doctrinal. Yo creo que esa unidad doctrinal en el Evangelio nosotros podemos observarlas de muchas formas. En nuestros días, cuando se habla, por ejemplo, de conferencias, nosotros sabemos de que en todos esos eventos tiene que haber necesariamente la adoración al Señor antes de la exposición de la palabra. Y es precisamente como decía nuestro hermano diácono, que estaba entonando el himno antes de que nosotros comencemos con nuestro estudio. Las alabanzas, la adoración tienen como propósito preparar el corazón de la persona para recibir la palabra que va a ser expuesta. Y nosotros vemos de que existen ciertas conferencias donde se reúnen muchos jóvenes, en las cuales pues la adoración consiste en rap, consiste en hip hop, consiste en salsa, consiste en merengue. Y esa adoración pues no puede preparar el corazón de una persona para recibir doctrina como las doctrinas del Evangelio. Entonces nosotros tenemos que considerar eso, de que aún puede haber diferencia, o no pueden andar dos juntos de acuerdo cuando no existe la parte doctrinal que corresponde a la adoración antes del servicio. Pero debemos decir que no solamente debemos incluir en este sentido común el aspecto doctrinal, también está el aspecto de la piedad práctica. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? ¿Pueden andar dos juntos si no están de acuerdo en lo que significa la piedad práctica que produce el Evangelio? Por ejemplo, ¿qué sucedería en una pareja de misioneros donde ambos creen igual, doctrinalmente hablando, pero uno de ellos es obediente al Evangelio, mientras que el otro no es obediente al Evangelio? ¿Podrían ellos andar juntos cuando están de acuerdo en la doctrina, pero no en la forma como vivir? Yo creo que no. También sería
un estorbo para poder trabajar juntos o tener comunión con una persona que es obediente a la Escritura, con otra que no es obediente a la Escritura, más en tiempos ahora en que nosotros estamos viviendo, donde el antinomianismo es bastante marcado. El antinomianismo es un espíritu que se opone a la obediencia a la ley de Cristo. Existen doctrinas que son antiseñorío de Cristo también. Es decir, si nosotros le decimos a una persona que debe de obedecer al Evangelio, arrepentirse de sus pecados, poner fe en Cristo, y además también, luego que ha sido salvado, la persona debe demostrar obediencia a Dios como la exhibición de que ha sido salvado, la exhibición a las demás personas, se nos acusa de ser promotores de salvación por señorío. Por lo general, estas personas tienen mucha parte de su doctrina en la doctrina del Evangelio, por ejemplo, las doctrinas de la gracia, las solas de la Reforma, lo tienen bien calibrado en sus mentes. Pero estas mismas personas, después nosotros los podemos ver bebiendo cerveza, o yendo a los conciertos de salsa. Entonces nosotros podemos ver de que aunque hay unidad en el pensamiento doctrinal, del Evangelio, la piedad, la obediencia también debe ser un requisito para que dos puedan andar juntos, para que dos puedan hacer la labor a la cual el Señor está enviando a las personas. Y nosotros debemos suponer de que en estos 70 que eran enviados de dos en dos, cada uno de ellos tenía no solamente el mismo principio doctrinal en sus corazones, sino que también ese principio doctrinal los había conducido a buscar la justicia, a vivir en justicia, en rectitud, de tal forma de que ellos puedan caminar juntos. Nosotros podemos encontrar a lo largo de la historia de la iglesia grupos que se han caracterizado por la relación que dice conocimiento sin obediencia. Eso es a lo que yo me estoy refiriendo. Alguna vez un puritano describió a los tales con la comparación del cuerpo de una persona que padece raquitismo. No sé si alguna vez nosotros hemos podido ver cómo es que es una persona raquítica. ¿Han visto alguna vez alguna fotografía? Una persona que es raquítica, se le ve la cabeza más grande y el cuerpo se le ve chiquitito. Se le ve así sus hombros, como parece que ya están juntándose los dos. Es una cabeza bien grande y un cuerpo así, delgadito. El cerebro de los tales está lleno de conocimientos, mientras que sus corazones carecen de afectos para Dios, siendo sus vidas prácticas deformes, como el cuerpo de una persona que es raquítica. El conocimiento de ellos puede ser de beneficio para otras personas, pero sus vidas hacen que otros se burlen tanto del Señor como de su Evangelio. No hay diferencia entre la vida de ellos y la vida de los que rechazan a Cristo. No hay diferencia entre su manera de hablar con la forma como es que viven los que se burlan del Señor. No hay diferencia entre su manera de vestir con la forma de vestir de los que desprecian la cruz y al crucificado. Ellos son una luz que no calienta, son una luz fría como el hielo. ¿Podríamos nosotros unirnos ministerialmente con los tales? Yo creo que no. Yo creo que la Escritura es muy sabia cuando nos dice de que no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Las dos personas deben amar a Cristo y las dos personas deben perseguir la obediencia a Él con todas sus fuerzas, cueste lo que cueste. Aquellos dos pueden estar de acuerdo con Cristo en todo para que ellos puedan estar de acuerdo en todo. Es allí donde nosotros debemos de comenzar a pensar en estas palabras que nos enseña el Evangelio según San Lucas. Cuando dos personas o cada persona individualmente está de acuerdo en Cristo o con Cristo en todo, esas dos personas también van a estar de acuerdo en todo. Cristo es el centro de todo para nosotros. Cristo es el eje en nuestro conocimiento, en nuestra vida práctica. La otra razón que nosotros podemos notar en la sabiduría del Señor, al enviar también de dos en dos, como vemos aquí en Lucas 10:1,
la encontramos en las Escrituras mismas. Yo quisiera que me acompañen, por favor, a Eclesiastés, capítulo 4, versículos 9 y 12. Y yo creo que cuando hemos estado leyendo este versículo 1, alguno de nosotros se nos ha venido a nuestro corazón este pasaje que voy a leer, porque es que el Señor envía de dos en dos. Eclesiastés capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 12. Y la palabra del Señor dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Otro pasaje de la Escritura también que traía a mi corazón estas palabras que encontramos en el Evangelio según San Lucas, está en Proverbios capítulo 27, versículo 17. Proverbios 27, 17. Y voy a leer de la Biblia de las Américas, porque la versión de la Reina Valera 60 lo dice, una palabra que es un poquito difícil a veces de entender. Proverbios 27, 17, dice la Escritura, en la versión de la Biblia de las Américas: el hierro con hierro se afila, y un hombre aguza a otro. El hierro con hierro se afila, y un hombre aguza a otro, o sea, lo afila también a otro. Hermanos, la sana doctrina y la piedad verdadera de un hombre sirve como un ejemplo para empujar a otro hombre a mejorar en su caminar cristiano. Uno estimula al otro a la obediencia a la palabra de Dios, estudiándola y meditándola en ella. Dos juntos pueden hacer frente a la oposición que se levanta cada vez que la palabra de Dios es predicada de una manera fiel. Yo pienso que esas son las dos razones por las cuales el Señor, o las diferentes razones que hemos estado viendo por las cuales el Señor envía de dos en dos a sus discípulos a predicar el Evangelio. Hemos visto que tiene que haber una coincidencia doctrinal, tiene que haber una coincidencia de testimonio, de vida práctica, de obediencia, y también esa coincidencia, cuando estas personas coinciden, pues el hierro afila al hierro. Son dos personas que caminan juntos. Y hermanos, esto es cierto. Yo no me gusta a mí hablar mucho de mis experiencias personales, pero yo tenía también, o tengo hasta ahora, un hermano que es mi tocayo, que se llama Guillermo, y con él siempre nosotros nos encontrábamos y comenzábamos a conversar acerca de los pasajes que habíamos estado meditando, cómo es que esos pasajes habían impactado la vida de cada uno de nosotros, y nos compartíamos las experiencias en nuestras vidas de lo que la Biblia estaba haciendo en nosotros. Y eso nos servía a nosotros dos, a Guillermo y a mí, para que podamos esforzarnos en los caminos del Señor, a tener más celo por las cosas de Dios. Yo creo de que la Escritura es muy sabia cuando dice esto, ¿no? Pero también nosotros podemos ver de que no podemos andar con otra persona quien no tiene la misma posición doctrinal que nosotros para hacer la obra del ministerio. No podemos tampoco andar con otra persona que no tiene obediencia para el Señor, así como nosotros queremos obedecerle, y tampoco podemos pues hacerlo cuando la persona es todavía liberal en ciertas cosas. Eso es lo que el versículo 1 nos enseña. En el versículo 2, el Señor también nos trae palabras muy profundas. Hoy día solamente vamos a ver estos dos versículos.
Y la semana que viene, el próximo domingo, con la ayuda del Señor, vamos a ver solamente el versículo 3. En realidad la palabra de Dios es muy profunda y yo creo de que podríamos hacer muchas series de sermones de un solo versículo. Pero viendo ahora el versículo 2, la Escritura dice, y ahora yo quiero que me permitan que yo lea de la versión Biblia al día. La Escritura dice: es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pedidle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Sí, nuestras versiones dicen, la mies es mucha. Y cuando se refiere a la mies, está hablando de el tiempo de la cosecha. El tiempo de la cosecha. Nosotros sí entendemos la sabiduría que el Señor Jesucristo tiene para expresar con unos ejemplos bastante sencillísimos, unas doctrinas tan profundas y unos pensamientos tan elevados para nosotros de que muchas veces pues no podemos llegar a comprenderlos todos. Pero este versículo nos trae la idea más clara de las palabras del Señor. Este versículo en la versión Biblia al día, donde podemos identificar que existen los siguientes elementos. Y yo quisiera que veamos cómo hay 4 elementos en este versículo 2 solamente. Primero, hay un campo que está listo para ser cosechado. Se nos dice que la cosecha es mucha. Se nos habla de obreros, los cuales son en poca cantidad, y finalmente Cristo nos dice que oremos para que Dios envíe más obreros para recoger la cosecha. Esos son los 4 puntos que nosotros vemos acá. Primero, hay un campo que está listo para ser cosechado. Segundo, se nos dice que esa cosecha es abundante, es mucha. Tercero, se nos habla de obreros para que vayan a la cosecha, y entendemos de que esos obreros son pocos obreros. Y finalmente, el punto 4, Cristo nos dice que debemos orar para que envíe más obreros para cosechar. Por eso es que yo les decía de que un solo versículo nosotros podemos tener abundante predicación. Hemos encontrado solamente 4 puntos y podríamos tratar un punto cada domingo. Es decir, de un solo versículo podemos hacer hasta 5 exposiciones de por lo menos 45 minutos. Pero tenemos que nosotros avanzar, hermanos, y creo que cada uno de nosotros después en sus casas debe de meditar acerca de lo que estamos nosotros viendo esta mañana. Ahora, ¿qué significa que hay un campo listo para la cosecha? Eso es lo que nos dice la Escritura. La mies es mucha. Hay una mies, hay un campo que está listo para que nosotros lo cosechemos. Evidentemente, hermano, que nos habla de ¿qué? Nos habla de almas que están listas para escuchar el mensaje de salvación. Recuerde usted el concepto. El Señor está hablando de los 70, está enviando 70 hombres, aparte de los 12 apóstoles, está enviando 70 de 2 en 2. ¿Para qué? Para que prediquen el Evangelio. Para que prediquen. Cuando nosotros tenemos eso en mente, podemos entender el versículo 2. Están yendo a predicar. El Señor, ¿a dónde los está enviando? Al campo. El Señor los está enviando a que cosechen. Eso es lo que el Señor está haciendo. De 2 en 2, en cada ciudad, vayan al campo y cosechen. Pero, ¿cómo es que van a cosechar? Hermanos, hay un pasaje en Romanos, capítulo 10, versículo 14, que nos enseña precisamente lo que el Señor también nos dice aquí. Nos habla de una cosecha y también nos dice la forma en que deben los obreros de cosechar lo que Él les está mandando cosechar. En Romanos 10, 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La cosecha, hermano, significa salvación, significa fe,
significa arrepentimiento. Hay personas que están listas en el campo, en el mundo, están listas para escuchar el mensaje del Evangelio. Eso es lo que nos dice. La cosecha está hablando de almas para Cristo, almas para el Señor. Y este versículo nos lleva necesariamente a otra pregunta. ¿Cómo es que estas almas están listas para escuchar el mensaje del Evangelio? ¿Qué está hablando el pastor? ¿Cómo es eso? ¿Que ya están afuera, están listos? ¿Están esperando que alguien les hable el Evangelio? Hermanos, si estas almas, como vemos que el Señor está enseñando, si entendemos lo que es una cosecha, si sabemos lo que hemos estado en el campo, sabemos lo que es una cosecha, ¿no? Aunque no hemos estado en el campo, sabemos de que hay un tiempo en que se siembra, luego viene un tiempo en que crece la planta, y después que crece la planta y da fruto, tenemos que esperar que el fruto madure, y cuando está madurado, está listo para ser cosechado. Es eso lo que el Señor nos está diciendo, que tenemos que ir allá, la fruta está lista ya para ser cosechada, pero ¿cuándo fue que se sembró la semilla? ¿Y quién sembró la semilla de lo que nosotros estamos llamados a cosechar? Usted se ha puesto a pensar en eso. Nosotros no hemos sembrado ninguna semilla. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada. El Señor nos dice, anda y cosecha, ya está lista la fruta, ya está el fruto, ya está listo para ser cosechado. Y eso también, hermano, me llevaba a mí a pensar en Romanos capítulo 8, versículo 30. Un pasaje que dice, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Evidentemente que aquí el Señor habla en tiempo pasado, como hemos visto ya anteriormente, y vemos de que esto es una especie de una cadena que se conoce como el orden de la salvación. Y aquí se nos habla de muchos actos soberanos de Dios. Se nos dice de la predestinación, se nos habla de un llamamiento, se nos habla de una justificación y se nos habla de una glorificación. En nuestras vidas, nosotros estamos esperando la última parte, la glorificación. Pero en las vidas de quienes no conocen al Señor, los que están afuera todavía en el mundo, ellos solamente tienen la primera parte. Es algo curioso. Nosotros esperamos la última parte y ellos solamente tienen la primera parte y están esperando el resto. ¿Qué es lo que asegura el triunfo en la predicación del Evangelio? Yo menciono la palabra triunfo. A mí no me gusta hablar la palabra éxito porque podría ser usado como éxito, pero éxito es más manejado por el mundo. ¿No? Cuando hablamos de éxito pensamos inmediatamente quizás gerencialmente o de alguna forma así, similar. Pero cuando nosotros hablamos de triunfo es diferente. ¿Qué es lo que asegura el triunfo en la predicación del Evangelio? La predestinación. La predestinación. El Señor es como que nos enseña a nosotros y nos dice, obreros, afuera hay predestinados, hay que hacerles el llamamiento. ¿Por medio de qué mensaje? El Evangelio. Por medio del Evangelio. Nosotros, ustedes se acordarán, nosotros hacemos un llamamiento externo y después hay un llamamiento interno, que es el llamamiento del Espíritu Santo. Es la segunda parte aquí en Romanos 8:30. A los que predestinó, es decir, a los que están listos para ser cosechados, a estos también llamó. Es el llamamiento del Espíritu Santo. Hermano, esta misma situación que nosotros vemos aquí al Señor Jesucristo enviando a los 70 a cosechar, esta misma situación la encontramos en otro pasaje de las Sagradas Escrituras. Si abrimos Hechos capítulo 18, y vamos a leer 2 versículos, 9 y 10. Hechos 18, 9 y 10.
Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hermanos, esta es la misma situación, si usted se da cuenta. El mismo mandamiento que ahora le está diciendo Dios, que estamos viendo que Dios le dice a Pablo, es el mismo mandamiento que recibieron los 70 y es el mismo mandamiento que también nosotros hemos recibido. El Señor dice: tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y mire, le dice anteriormente: no temas, sino habla y no calles. ¿Qué es lo que tenía que hablar el apóstol? El Evangelio. El Evangelio es lo que el apóstol tenía que hablar, no tenía que callarlo, porque sin el Evangelio ninguna persona puede ser salvada. Sin el Evangelio nadie puede ser salvado, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Hermanos, lo que el Señor nos enseña aquí en este segundo versículo del capítulo 10 es que hay almas predestinadas desde antes de la fundación del mundo que están listas para escuchar el mensaje del Evangelio. Ellas todavía no invocan al Señor porque todavía no han creído en Él. Estas almas no han creído todavía en Cristo porque no han oído el Evangelio, y ellas aún no oyen el Evangelio porque están esperando a los obreros que les prediquen. Hermanos, esas almas están ¿dónde? Están afuera. Esas almas están afuera. Y esas almas que están listas para la cosecha necesitan escuchar ¿qué? El Evangelio. El Evangelio. Algo en lo que yo estuve meditando también, hermanos, y que quiero compartirles, es que nosotros oímos bastante, mucho, que se dice en algunos lugares: tenemos el verdadero Evangelio. ¿Cuántas veces hemos oído eso, no? Ahora es muy popular escuchar que los hermanos digan: tenemos el verdadero Evangelio. Pues bien, si nosotros tenemos el verdadero Evangelio, si lo conocemos, ¿qué es lo que estamos haciendo con él? Si nosotros decimos, o si yo digo, yo tengo el verdadero Evangelio, o esta iglesia tiene el verdadero Evangelio, pues iglesia, ¿qué estamos haciendo con el verdadero Evangelio? ¿Lo estamos predicando? ¿Estamos obedeciendo como estos 70 que fueron de 2 en 2 a hablarlo y a predicarlo porque la cosecha estaba lista? ¿O acaso estamos nosotros tomando este verdadero Evangelio y lo estamos poniendo en un altar dentro de estas 4 paredes para de alguna manera adorarlo? ¿Se ha convertido quizás en un objeto de idolatría el Evangelio, en lugar de ser esas palabras que tenemos que predicar a todos aquellos que están sin el Señor? ¿Para qué tenemos el verdadero Evangelio? ¿Para qué Dios nos concede esa revelación de cómo es que debe ser predicado el verdadero Evangelio? Y cuando hablo de verdadero Evangelio, ustedes saben que yo no me refiero al calvinismo ni las doctrinas de la gracia. En ninguna parte de la Escritura se nos dice a nosotros que debemos de ir y predicar la depravación total, ir y predicar la expiación limitada, ir y predicar la perseverancia de los santos. En ninguna parte se nos dice eso. Más bien la Biblia nos dice que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó para nuestras justicias. Eso es lo que tenemos que predicar, eso es el Evangelio, hermanos. Es un mensaje simple, es un mensaje que no necesita manipulaciones, no necesita títeres, no necesita nada, sino que tenemos que hacerlo como lo hicieron los antiguos. Los profetas de Dios en el Antiguo Testamento, ellos predicaban en las plazas, ellos predicaban en las calles. El Señor Jesucristo predicaba también en la calle. ¿Usted se acuerda? El Sermón del Monte es uno de ellos. El sermón en el llano es otro sermón que hemos visto nosotros en Lucas también, que es diferente al de Mateo 6. Los
discípulos, como estamos viendo aquí, estos 70, iban y predicaban el Evangelio también en las calles, también en las plazas, también en las casas. Los apóstoles también salían y predicaban en el templo. Estaban ahí Pedro y Juan predicando el Evangelio, la salvación en Cristo Jesús. Los reformadores también predicaban. Ahí vemos a muchos de ellos: George Whitefield, Jonathan Edwards, Martín Lutero. Predicaban también en las calles y en las plazas. Ellos tenían el verdadero Evangelio y no se lo guardaron. ¿Y nosotros qué vamos a hacer con el verdadero Evangelio que tenemos? ¿Nos lo vamos a compartir entre nosotros? Mira, el verdadero Evangelio es este. Hermanos, nos tenemos que gozar en el Evangelio. Es cierto, ese mensaje de salvación es un mensaje por el cual nosotros, por la gracia de Cristo, llegamos a creer en Él, y creyendo en Él recibimos vida eterna. Pero hermanos, el Señor nos manda no solamente a gozarnos del Evangelio, sino a predicarlo. Predicar el Evangelio. Estamos predicando ese verdadero Evangelio que nosotros tenemos. Es algo que nosotros tenemos que revisar en nuestros corazones, hermano. Estamos cumpliendo nosotros la gran comisión del Señor que deja para su iglesia ahí en el último capítulo de Mateo. Lo estamos predicando. Pues si no lo estamos predicando, si tenemos el verdadero Evangelio y no lo hablamos, no lo compartimos, no lo llevamos donde la cosecha está lista, el Señor nos lo va a demandar a nosotros. El Señor nos va a llamar a que rindamos cuentas. Pero aquí también dice en nuestro versículo 2 ahí de Lucas 10: la mies es mucha, pero los obreros pocos. La mies es mucha, pero los obreros son pocos, dice el Señor. Y el Señor, si es que nosotros nos situamos en el tiempo histórico en que hablaba estas palabras, en ese tiempo habían muchos fariseos, habían muchos escribas, habían muchos saduceos. La clase religiosa era grande. Era muy grande. Acuérdese de que Israel era un estado teocrático, gobernado por la palabra de Dios. Existía un Sanedrín, que podríamos compararlo quizás con la casa presidencial o el Congreso, todo junto. Todo era, hermanos, la gran mayoría, pues sabemos que era del pueblo, pero había una clase religiosa muy grande en el tiempo del Señor. Pero el Señor dice que tenemos que orar por obreros, y a esa gente de su generación también les decía: mira, hay fariseos, hay saduceos, hay escribas, pero tenemos que orar por obreros. ¿Qué está diciendo el Señor? El Señor nos está enseñando que esa clase era una clase que vivía encerrada en alguna cosa cualquiera menos el Evangelio. Eran inútiles para el Señor. No servían para la causa de Cristo. Habían recibido los oráculos de Dios. Tenían la ley de Moisés, con la cual también predicaron el Evangelio los apóstoles. Pero sin embargo no eran obreros a la vista de Dios útiles. Ser un obrero significa ser una persona útil. Esa palabra obrero en nuestras mentes y en nuestros días nos llama la idea de quién. Nos trae la idea de una persona que se caracteriza por trabajar fuerte. Un obrero es alguien que trabaja fuerte, y más todavía cuando nosotros hacemos una diferencia entre un obrero y un profesional. Nosotros decimos: el profesional, ¿dónde está trabajando? Por lo general en un escritorio. Y el obrero, ahí metiendo la mano duro, en el campo, en la construcción. Ese es el obrero, un hombre que trabaja fuerte. Y el Señor quiere esa clase de personas que no habían en su tiempo. Y decía: oremos para que el Señor envíe obreros a su mies. Lo que el Señor nos dice es que debemos pedir a Dios que envíe personas que sean trabajadoras, personas dispuestas a salir a los campos, no personas de escritorio, personas valientes
El apóstol Pablo le dice, no temas, al apóstol Pablo le dice, no temas, sino habla y no calles. Personas valientes. Cristo no quiere personas que tengan miedo al rostro de los hombres. Hermanos, y si nos ponemos a pensar, Cristo mismo fue un obrero. Cristo mismo fue un obrero porque Él estaba enviando a estos 70 delante de Él, a los lugares donde Él iba a ir. ¿A qué? A predicar. A predicar. Cristo mismo era un obrero y nosotros tenemos que hacer de Él nuestro ejemplo de valor. Tenemos que hacer nuestro ejemplo de trabajo duro, nuestro ejemplo de celo por el Evangelio, celo por las almas perdidas. Cristo tenía el verdadero Evangelio y no se lo calló. Los apóstoles tenían el verdadero Evangelio y no se lo callaron. Los 70 tenían el verdadero Evangelio y salieron a predicarlo. Así también nosotros debemos hacerlo. Los predestinados se encuentran en un campo muy grande. Es decir, se encuentran alrededor del mundo, de toda la tierra. Eso es algo maravilloso. ¿Cómo es que Dios puede haber predestinado personas en todas las naciones? Pero nosotros, hermanos, somos responsables por aquella cosecha que está lista y cerca de donde vivimos y cerca de donde nos congregamos. Queridos hermanos, ¿cómo debería ser nuestra oración? Porque, mire, aquí el Señor dice, el versículo 2, si es que lo leemos nuevamente, dice, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad, por tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí está hablando de oración. Aquí habla de oración. Por eso es que yo quisiera que ahora pensemos un momento, ¿cómo es que debe ser nuestra oración? ¿Cómo? ¿Cómo deberíamos pedirle al Señor esto? Yo quisiera traer 2 ejemplos. Sabemos que las oraciones son más largas, pero yo quisiera quizás resumir el contenido de las oraciones en estos 2 ejemplos. A ver, ¿qué pensarían ustedes de esta oración que yo haría? O que cualquier hermano de esta congregación haría. Señor, te ruego que envíes cristianos para predicar tu evangelio a los perdidos. A ver, ¿cómo les suena a usted esa oración? Señor, envía cristianos a que lleven tu evangelio a otros perdidos. ¿Suena bien? Otro ejemplo de oración. Señor, te pido que envíes al pastor de nuestra iglesia a predicar a los pecadores. ¿Está bien? ¿Estaría bien esa oración? ¿Cómo? Ustedes le podían pedir así al Señor, arrodillados delante de Él. Señor, envía a nuestro diácono. Señor, envía al diácono ahí que predique aquí, que comparte el evangelio. O envía al hermano. Señor, envía al hermano allá que él predique. Hermanos, yo quisiera que abramos la escritura un momento en Isaías capítulo 6, versículo 8, para saber cómo es que tiene que ser la oración. En Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8. Pues, y esto también debe de ser una recapitulación de lo que nosotros estamos hablando ahora. Ya tenemos un campo listo para la cosecha. Se necesitan obreros para recoger la cosecha. Y ahora el Señor nos dice que debemos orar por esos obreros para que esa cosecha sea recogida. Y permítame leer la primera parte yo solo, y en la segunda parte vamos a leer todos juntos. El Señor dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y nuestra iglesia, ¿cómo responde?
heme aquí, envíame a mí. Entonces, esa es la oración primera que tenemos que hacer nosotros, y orar también para que otros hermanos tengan esa misma actitud con la que nosotros nos presentamos delante del Señor. Hermanos, tenemos que predicar el Evangelio. El Señor dice que la cosecha está lista, y de verdad la cosecha está lista, porque si ya no hubiese nada que cosechar, el Señor vendría por nosotros. El día en que se salve la última persona escogida y predestinada, ese día va a sonar la trompeta, porque ya no hay ninguna razón para que este mundo todavía quede como estamos. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias por lo que tú nos enseñas por medio de tu palabra. Gracias, Señor, por esta meditación que hemos hecho en esta escuela dominical acerca de la mies, de los obreros, de cómo, Señor, tú en tu sabiduría también has enviado de dos en dos. Padre Santo, que guardemos estas palabras en nuestros corazones y que las pongamos en práctica. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.